Por más de un siglo, estas revelaciones permanecieron ocultas a plena vista, en las páginas finales de la obra de Allan Kardec. No porque fueran secretas, sino porque la verdad que contenían era demasiado abrumadora. Kardec no solo preguntó a los espíritus sobre la vida después de la muerte, les preguntó sobre el momento mismo de la transición, sobre el secreto que el alma descubre cuando el cuerpo comienza a despedirse. ¿Qué sucede con la conciencia cuando la fuerza física se desvanece? ¿Qué siente un espíritu al darse cuenta de que el envejecimiento no era una condena, sino el entrenamiento final para su verdadera graduación? Si alguna vez has mirado a un anciano y has sentido un eco de tu propio futuro, si en el silencio de la noche te has preguntado qué verdad te espera al otro lado del último suspiro, entonces este mensaje ha viajado en el tiempo para encontrarte. Porque hoy, lo que Kardec escuchó de labios que ya no tenían cuerpo, finalmente te será revelado al alma. Se siente como el susurro del viento al final de la tarde, ¿no es así? Ese momento en que el sol ya no quema, sino que acaricia, y el cuerpo, como un árbol que ha dado sus frutos durante incontables veranos, comienza a sentir el peso de sus propias ramas. Andamos por la vida creyendo que somos este cuerpo, que nuestra fuerza reside en la firmeza de nuestros pasos o en la claridad de nuestra vista. Pero hay una verdad más profunda, una melodía que solo se empieza a escuchar cuando el ruido del mundo exterior se calma. El cuerpo es el instrumento, sí, la preciosa herramienta que se nos ha prestado para esta sinfonía terrenal. Y como todo instrumento tocado con pasión, con el tiempo muestra las marcas de su uso. Sus cuerdas se aflojan, su madera se gasta, pero el músico, el alma que pulsa esas cuerdas, no envejece. Al contrario, su arte se refina, su comprensión de la melodía alcanza una profundidad que la juventud en su bendita impaciencia no puede ni imaginar. La evolución del espíritu no se mide en la fuerza que levanta, sino en la luz que irradia a través de las grietas del tiempo. Llega un momento en que mirar atrás ya no es un acto de nostalgia, sino de reconocimiento. Cada risa, cada lágrima, cada sufrimiento silencioso fue una semilla plantada en el vasto campo de la conciencia. La vejez entonces se convierte en la estación de la cosecha. Aquello que parecía una pérdida, la agilidad, el vigor, se revela como un espacio que se abre para algo mucho mayor. Es como si el alma, durante años, hubiese estado susurrando detrás de un velo denso, y ahora ese velo se vuelve traslúcido. La vibración del espíritu se hace más nítida, más presente. Ya no competimos, ya no corremos, simplemente somos. Esta es la gran paradoja y la bendición oculta. A medida que el cuerpo se inclina hacia la tierra, el espíritu se eleva con una ligereza que desconocía. Se recoge la sabiduría no de los libros, sino de la vida misma, una verdad que solo la experiencia puede revelar. Es el tiempo del despertar sereno, donde el propósito ya no es hacer, sino ser. Se nos ha enseñado a temer este tiempo, a verlo como un ocaso. Pero, ¿y si fuera un amanecer de otro tipo? Un amanecer interior. Las pasiones, que antes agitaban el alma como una tempestad en el océano, ahora se calman, dejando un mar sereno que refleja el cielo con una claridad sobrecogedora. En este silencio, en esta quietud, la presencia de nuestro verdadero ser se manifiesta. Se gana una lucidez que no es mental, sino espiritual. Es la capacidad de ver el tapiz completo, de entender cómo cada hilo de nuestra existencia, incluso los más oscuros y enredados, contribuyó a la belleza del diseño final. Aquí, la muerte deja de ser un espectro aterrador para convertirse en una transición natural, un horizonte hacia el cual el espíritu navega con calma. Las enseñanzas de Kardec resuenan en este entendimiento, no como una doctrina, sino como un eco de algo que nuestra alma siempre ha sabido. Imagina un farol antiguo. Durante años, su cristal ha estado cubierto por el polvo y el hollín del camino. La luz interior siempre estuvo ahí, pero su brillo se veía opacado. La vejez es el proceso en que la lluvia mansa del tiempo lava suavemente ese cristal. El cuerpo se vuelve más frágil, más transparente, y es precisamente por eso que la luz del espíritu, nuestra esencia inmortal,
puede brillar con más intensidad para quienes tienen ojos para ver. El verdadero reencuentro no es con otros, sino con uno mismo, con esa parte de nuestra conciencia que permaneció intacta a través de todas las tormentas. Es un tiempo para irradiar esa paz, para ser un faro quieto en el puerto, ofreciendo luz no con palabras, sino con la pura vibración de una vida comprendida y aceptada. Y así, mientras el mundo exterior se desvanece en importancia, un universo interior se expande. La jornada deja de ser hacia afuera, para convertirse en un viaje hacia el centro del propio ser. Este no es un final, sino una preparación íntima y sagrada. El alma comienza a reconocer su verdadera naturaleza, desprendiéndose poco a poco de los roles y las máscaras que ha llevado durante tanto tiempo. Es como el río que, al acercarse al mar, empieza a sentir la inmensidad del océano al que pertenece. La pérdida de la fuerza física no es una renuncia, sino una invitación. Una invitación a mirar hacia adentro, a reconciliarse con la propia historia y a prepararse serenamente para la próxima etapa del viaje, un retorno a casa que el espíritu anhela en el más profundo silencio. Ese llamado mirar hacia adentro, ¿alguna vez lo has sentido? Es como el murmullo de un arroyo subterráneo, una corriente de agua viva que siempre ha fluido bajo el suelo de nuestra conciencia, pero que solo percibimos cuando el estruendo de la vida diaria comienza a apagarse. El envejecimiento es, en esencia, una invitación a sentarse a la orilla de este arroyo. Es un llamado al silencio, no un silencio vacío, sino uno lleno de ecos y memorias. Es el momento de abrir el libro de la propia vida, no para juzgar sus capítulos, sino para leerlo con la compasión de quien entiende el viaje completo. Cada página, cada mancha de tinta, cada palabra tachada, forma parte de la verdad de nuestra alma. Este acto de introspección serena es la verdadera preparación, un diálogo íntimo con el propio espíritu, donde nos reconciliamos con el personaje que hemos interpretado, entendiendo que su propósito era llevarnos a este preciso instante de despertar. Y en medio de ese profundo silencio, cuando el alma se desnuda de sus disfraces, una verdad consoladora se revela. Nunca caminamos solos. A medida que la vibración del mundo material pierde su poder sobre nosotros, empezamos a percibir otras presencias, otras vibraciones sutiles que siempre estuvieron ahí. Son como la luz de las estrellas, invisibles durante el día a causa del sol brillante de la existencia terrenal, pero que se manifiestan en todo su esplendor, en la quietud de la noche del alma. Kardec nos habló de esta compañía espiritual, de esos guías y seres queridos que ya han cruzado el velo. No es una fantasía para consolar el miedo a la muerte, es una realidad palpable para quien afina su percepción. Su presencia no es una intervención, sino un abrazo energético, un faro de luz que nos recuerda que el reencuentro es un proceso que ya ha comenzado, un puente de amor que se construye mucho antes de cruzarlo. Al mirar hacia atrás desde esta nueva perspectiva, las cicatrices del sufrimiento adquieren un nuevo significado. Aquellas pruebas que en su momento nos parecieron castigos crueles o injusticias del destino, ahora se revelan como las herramientas del escultor divino. Cada pérdida, cada desilusión, cada dolor físico o moral fue un golpe de cincel preciso, diseñado para remover el exceso de piedra y revelar la verdadera forma de nuestro espíritu. El sufrimiento, entonces, no fue un obstáculo para la evolución, sino el camino mismo. Fue el fuego que templó el acero de nuestra voluntad, la presión que transformó el carbón de nuestras imperfecciones en el diamante de nuestra conciencia. Comprender esto es liberador, es entender que no hay víctimas en el gran plan, solo almas valientes aprendiendo las lecciones necesarias para su crecimiento. Esta comprensión transforma la memoria. Donde antes había un recuerdo doloroso, ahora hay gratitud por la lección aprendida. Donde había culpa, ahora hay aceptación por la experiencia vivida. Es, por ejemplo, recordar una traición no con amargura, sino con el entendimiento de que nos enseñó sobre el perdón y la verdadera fortaleza de nuestra alma. Es mirar las propias fallas no con vergüenza, sino con la ternura de quien observa a un niño aprendiendo a caminar. Este es el verdadero despertar espiritual.
la alquimia de la conciencia que transmuta el plomo del dolor en el oro de la sabiduría. No es un proceso intelectual, sino una profunda sanación del corazón, un ajuste en nuestra vibración que nos alinea con el propósito más elevado de nuestra existencia. Y cuando el alma finalmente comprende que nunca estuvo sola, y que cada lágrima regó una flor de sabiduría en su jardín interior, el miedo se disipa como la niebla al amanecer. La preparación para la transición deja de ser una espera pasiva para convertirse en una participación activa y gozosa en el propio proceso de evolución. Ya no se trata de lo que se pierde con el cuerpo, sino de todo lo que se ha ganado en el espíritu. Esta serenidad no es resignación, es confianza. Y desde esa confianza nace un nuevo deseo, el de compartir la luz que se ha encontrado. El alma, ahora lúcida y en paz, se pregunta, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo hacer que mi presencia, incluso en su fragilidad física, sea una bendición para quienes me rodean? Es aquí donde el verdadero legado comienza a escribirse, no con tinta, sino con amor. Y entonces, desde esa cumbre de serenidad que el alma ha alcanzado, surge una nueva forma de mirar el mundo. La necesidad de probar algo, de construir grandes obras materiales, se desvanece como la neblina matutina. Pero en su lugar, brota un propósito más sutil y, sin embargo, infinitamente más poderoso. El de ser útil a través de la esencia. ¿Qué puede ofrecer un cuerpo que se cansa? Unas manos que tiemblan. Puede ofrecer un tesoro que el mundo moderno ha olvidado. Una presencia que escucha. Un silencio que acoge. Un amor que no juzga. El espíritu anciano se convierte en un faro. No necesita moverse ni gritar. Su sola luz, la vibración de una paz interior duramente ganada, es suficiente para guiar a los barcos perdidos en la tormenta. Su utilidad ya no reside en la acción, sino en la irradiación. Un consejo susurrado desde la experiencia. Una sonrisa que transmite una vida de aceptación. Se convierten en actos de servicio de un valor incalculable para la evolución de otra alma. Piensa en un jardín. A veces la flor más importante no es la más grande ni la más colorida, sino la que, con su discreto perfume, atrae a las abejas que polinizarán todo lo demás. El alma en su vejez puede ser esa flor. Sin moverse de su sitio, transforma el ambiente que la rodea. Su calma se contagia. Su perspectiva, forjada en el fuego del sufrimiento y el tiempo, relativiza los dramas pasajeros de quienes aún están en medio de la batalla. Se convierten en guardianas de la memoria, en anclas vivientes que nos recuerdan una verdad más profunda. Su presencia es un recordatorio constante de que la vida es más que la prisa diaria. Este servicio silencioso es un acto de siembra en la conciencia de los demás, un despertar que inspiran sin siquiera intentarlo. Esta serenidad activa encuentra su fundamento en una comprensión transformadora de la muerte. Para el espíritu que ha hecho su trabajo interior, la muerte deja de ser la enemiga. El final abrupto y temido Se revela como lo que siempre fue, un retorno a casa. No es una aniquilación, sino una liberación. Como explicó Kardec a través de las voces del más allá, es el momento en que el alma, como un pájaro largamente enjaulado, encuentra la puerta abierta. Para quien ha vivido con rectitud y ha buscado comprender su propósito, la transición es un reencuentro gozoso. El inicio de una nueva fase de la existencia con mayor libertad, mayor luz y una conciencia expandida. La muerte, entonces, no es una tragedia que corta la utilidad del ser, sino la culminación de su servicio en la tierra y el comienzo de un servicio en otro plano. Ante esta perspectiva, ¿cuál es el verdadero legado que dejamos atrás? Los bienes materiales se oxidan, se reparten, se olvidan. Los títulos y los logros se convierten en polvo en las páginas de la historia. El único legado que perdura, que se inscribe en la eternidad, es el ejemplo. Es la huella invisible que nuestra vida deja en el alma de los demás. No se trata de lo que dijimos o hicimos, sino de cómo hicimos sentir a las personas. El mayor tesoro que un ser humano puede legar es el recuerdo de su dignidad ante la adversidad,
de su confianza en la vida a pesar de las heridas, de su capacidad de amar incluso cuando el cuerpo dolía. Esa es la herencia que no se puede tasar, una vibración de verdad que continúa inspirando y guiando mucho después de que la presencia física se haya ido. Y esta herencia de luz no se improvisa en los últimos días, es el resultado de una vida entera de siembra. La paz que un espíritu demuestra en el umbral de su partida es el reflejo de las batallas interiores que ha ganado, de las paces que ha firmado consigo mismo y con los demás. No es un regalo, es una conquista. Esto nos lleva a una verdad fundamental. Para tener una vejez serena y dejar un legado de amor, la preparación debe comenzar mucho antes. Es un trabajo de reconciliación, de curar viejas heridas, de cerrar círculos que quedaron abiertos. Es un viaje de perdón que el alma debe emprender para poder, finalmente, despegar ligera y sin cargas. Y entonces, desde esa cumbre de serenidad que el alma ha alcanzado, surge una nueva forma de mirar el mundo. La necesidad de probar algo, de construir grandes obras materiales, se desvanece como la neblina matutina, pero en su lugar brota un propósito más sutil y, sin embargo, infinitamente más poderoso. El de ser útil a través de la esencia. ¿Qué puede ofrecer un cuerpo que se cansa, unas manos que tiemblan? Puede ofrecer un tesoro que el mundo moderno ha olvidado, una presencia que escucha, un silencio que acoge, un amor que no juzga. El espíritu anciano se convierte en un faro. No necesita moverse ni gritar. Su sola luz, la vibración de una paz interior duramente ganada, es suficiente para guiar a los barcos perdidos en la tormenta. Su utilidad ya no reside en la acción, sino en la irradiación. Un consejo susurrado desde la experiencia, una sonrisa que transmite una vida de aceptación, se convierten en actos de servicio de un valor incalculable para la evolución de otra alma. Piensa en un jardín. A veces la flor más importante no es la más grande, ni la más colorida, sino la que con su discreto perfume atrae a las abejas que polinizarán todo lo demás. El alma en su vejez puede ser esa flor. Sin moverse de su sitio, transforma el ambiente que la rodea. Su calma se contagia. Su perspectiva, forjada en el fuego del sufrimiento y el tiempo, relativiza los dramas pasajeros de quienes aún están en medio de la batalla. Se convierten en guardianes de la memoria, en anclas vivientes que nos recuerdan una verdad más profunda. Su presencia es un recordatorio constante de que la vida es más que la prisa diaria. Este servicio silencioso es un acto de siembra en la conciencia de los demás, un despertar que inspiran sin siquiera intentarlo. Esta serenidad activa encuentra su fundamento en una comprensión transformadora de la muerte. Para el espíritu que ha hecho su trabajo interior, la muerte deja de ser la enemiga, el final abrupto y temido. Se revela como lo que siempre fue, un retorno a casa. No es una aniquilación, sino una liberación. Como explicó Kardec a través de las voces del más allá, es el momento en que el alma, como un pájaro largamente enjaulado, encuentra la puerta abierta. Para quien ha vivido con rectitud y ha buscado comprender su propósito, la transición es un reencuentro gozoso, el inicio de una nueva fase de la existencia con mayor libertad, mayor luz y una conciencia expandida. La muerte, entonces, no es una tragedia que corta la utilidad del ser, sino la culminación de su servicio en la tierra y el comienzo de un servicio en otro plano. Ante esta perspectiva, ¿cuál es el verdadero legado que dejamos atrás? Los bienes materiales se oxidan, se reparten, se olvidan. Los títulos y los logros se convierten en polvo en las páginas de la historia. El único legado que perdura, que se inscribe en la eternidad, es el ejemplo. Es la huella invisible que nuestra vida deja en el alma de los demás. No se trata de lo que dijimos o hicimos, sino de cómo hicimos sentir a las personas. El mayor tesoro que un ser humano puede legar es el recuerdo de su dignidad ante la adversidad, de su confianza en la vida a pesar de las heridas, de su capacidad de amar incluso cuando el cuerpo dolía. Esa es la herencia que no se puede tasar,
una vibración de verdad que continúa inspirando y guiando mucho después de que la presencia física se haya ido. Y esta herencia de luz no se improvisa en los últimos días. Es el resultado de una vida entera de siembra. La paz que un espíritu demuestra en el umbral de su partida es el reflejo de las batallas interiores que ha ganado, de las paces que ha firmado consigo mismo y con los demás. No es un regalo, es una conquista. Esto nos lleva a una verdad fundamental. Para tener una vejez serena y dejar un legado de amor, la preparación debe comenzar mucho antes. Es un trabajo de reconciliación, de curar viejas heridas, de cerrar círculos que quedaron abiertos. Es un viaje de perdón que el alma debe emprender para poder, finalmente, despegar ligera y sin cargas. Esa ligereza del alma, esa paz que irradia como el calor suave de un hogar en invierno, no es un don que llega por azar con los años. Es el fruto de un trabajo consciente, de una decisión valiente de poner la casa interior en orden. La vejez se presenta como la estación ideal para este gran acto de reconciliación. Es como si la vida nos ofreciera un tiempo de gracia, un sagrado silencio para que podamos abrir las habitaciones del corazón que mantuvimos cerradas por miedo al dolor. Es el momento de desempolvar viejos recuerdos, no para revivir el sufrimiento, sino para mirarlo con nuevos ojos, para comprender su propósito en nuestra evolución. Cerrar ciclos es el acto de sanar la propia historia, de perdonar a otros no porque lo merezcan, sino porque nuestra alma merece la paz. Y más importante aún, es el momento de perdonarnos a nosotros mismos por no haber sabido hacerlo mejor. Cada perdón es un ancla que se suelta, preparando al espíritu para su viaje de regreso. Este perdón es el eje central del despertar de la conciencia. Es la llave que libera al alma de las corrientes del pasado. Mientras guardamos rencor o culpa, una parte de nuestra energía, de nuestra vibración, permanece atada a eventos y personas que ya cumplieron su función. Perdonar es un acto de soberanía espiritual. Es reclamar nuestro poder, nuestra presencia completa en el aquí y el ahora. Imagina que cada herida no sanada es un hilo invisible que te ata a la orilla. La preparación para la gran travesía hacia la otra vida, hacia ese reencuentro con nuestra esencia, requiere cortar esos hilos. Al hacerlo, la verdad de quiénes somos, seres de luz en un viaje de aprendizaje, se revela con una claridad abrumadora. El silencio que sigue al perdón es donde la voz del Espíritu finalmente puede ser escuchada. Pero este estado de gracia no se construye de la noche a la mañana. La preparación para una vejez serena es como el cultivo de un árbol robusto. Debe comenzar mucho antes de que se necesite su sombra. Las semillas de la fe, la confianza en el proceso de la vida, el hábito del perdón y la búsqueda de un propósito mayor se siembran en la juventud y se riegan en la madurez. Son los valores del espíritu los que construyen el refugio interior que nos sostendrá cuando el cuerpo comience a flaquear. No podemos esperar a que llegue la tormenta para empezar a construir la casa. Cada acto de bondad, cada momento de introspección, cada elección basada en el amor en lugar del miedo, es un ladrillo que añadimos a nuestra fortaleza interior. La evolución es un proceso diario, no un evento de última hora. Cuando los vientos de la vejez soplan con más fuerza, cuando el cuerpo nos recuerda nuestra temporalidad y el mundo parece encogerse, es cuando descubrimos de qué está hecha realmente nuestra fe. No una fe ciega o dogmática, sino esa confianza profunda, esa certeza íntima de que no somos seres materiales teniendo una experiencia espiritual, sino un espíritu inmortal viviendo una experiencia material, como nos recuerda la filosofía de Kardec. Esa fe es el aceite que mantiene nuestra lámpara encendida en la noche más oscura. Es la conciencia de que la muerte no es un abismo, sino un portal. Esta confianza, cultivada a lo largo de los años, es lo que permite al alma enfrentar la transición no con pánico, sino con una curiosidad sagrada y una paz que trasciende todo entendimiento. Y a medida que el alma se aligera con el perdón y se fortalece con una fe vivida, un fenómeno natural y hermoso comienza a ocurrir. El apego a las cosas del mundo, a las posesiones, a los roles, incluso al propio cuerpo, comienza a disolverse suavemente. No es una renuncia forzada ni un acto de desprecio por la vida, sino todo lo contrario.
Es el reconocimiento de que se ha vivido plenamente, se ha amado profundamente y se ha aprendido la lección. Como un fruto maduro que, habiendo recibido todo el sol y el alimento que necesitaba, se desprende del árbol sin esfuerzo y sin violencia. Este desapego natural no es tristeza, es libertad. Es el espíritu que, sintiendo la proximidad de su verdadero hogar, comienza a soltar amarras, preparándose para flotar libremente hacia la luz. Este desapego que brota del corazón del espíritu no es un acto de voluntad, sino una consecuencia natural de la sabiduría adquirida. Es como la respiración que se ralentiza y se profundiza durante el sueño. El espíritu, en su fase final de preparación, comienza a desprenderse gradualmente de la materia. Las preocupaciones mundanas, las conversaciones triviales y las inquietudes que antes consumían tanta energía pierden su fuerza. El alma comienza a reunir sus hilos de luz, retirando su energía del plano físico para enfocarla en su propia esencia. Para un observador externo, esto podría parecer desapego o apatía, pero en realidad es un acto de profunda concentración. Es el atleta espiritual preparándose para el salto final, reuniendo toda su presencia, toda su conciencia para la transición venidera. Comprender este proceso suaviza el tránsito. No es una ruptura, sino una liberación consciente. En esta etapa, la percepción de la realidad cambia. La vibración del espíritu se transforma, sintonizándose con frecuencias más sutiles. Es como si la persona comenzara a vivir en dos mundos simultáneamente, con un pie en la orilla que se desvanece de la vida terrenal, y el otro ya sintiendo las aguas del gran océano espiritual. La verdad del mundo invisible se hace más palpable que la propia realidad material. El silencio se llena de significado, y la soledad se revela como una profunda comunión con lo divino y con uno mismo. Este es el despertar final antes del gran viaje, donde el alma reconoce que su verdadero hogar no está hecho de ladrillos y cemento, sino de luz y amor. El propósito de la encarnación se cumple, las lecciones, en su mayor parte, se han aprendido. Y es en este momento sagrado, cuando el velo entre los mundos se vuelve más fino que una telaraña, que se manifiesta la verdad más reconfortante: nadie parte solo. La doctrina espírita, tan cuidadosamente codificada por Kardec, nos asegura que contamos con apoyo en ambos extremos de la vida. Así como nos recibieron con brazos amorosos al nacer, también nos reciben espíritus amigos al regresar. Al partir el espíritu, la presencia de quienes nos amaron y partieron antes que nosotros se hace más evidente. No como fantasmas, sino como faros de amor y bienvenida. Forman un corredor de luz, un equipo de rescate espiritual que espera pacientemente para guiarnos hacia el reencuentro. Este compañero espiritual no está ahí para apresurarnos, sino para tranquilizarnos. Su energía es de paz. Su mensaje silencioso es que todo está bien. Nos ayuda a soltar nuestras últimas ataduras, la preocupación por quienes nos dejaron, el dolor persistente del sufrimiento, el apego natural al cuerpo que nos sirvió durante tanto tiempo. Son la prueba viviente de que la muerte no existe como un fin, sino como una puerta de entrada. La transición, que para muchos es el mayor temor, se transforma bajo esta luz en un pasaje sagrado, un rito de graduación para el alma. La certeza de que no estamos indefensos es el bálsamo final que permite al espíritu entregarse al viaje con confianza y serenidad. Así, el ciclo se completa. El viaje que comenzó con la decadencia física culmina en la plenitud espiritual. La vejez, vista desde esta perspectiva, no es una decadencia, sino el florecimiento final del alma en la tierra. Es el momento en que la conciencia, enriquecida por las experiencias, purificada por el perdón y fortalecida por la fe, está lista para regresar a su verdadera patria. La muerte deja de ser un punto final y se convierte en el comienzo del siguiente capítulo de la evolución eterna. El espíritu, ahora liberado de las ataduras de la carne, no mira atrás con tristeza, sino hacia adelante con la alegría de quien finalmente ha regresado a casa. Y ahora que el silencio regresa, una pregunta queda flotando en el aire para tu alma. ¿Y si cada arruga no fuera una pérdida, sino una línea más en el mapa que te guía de regreso a casa? Si esto tocó alguna parte de ti que ya lo sabía, deja un comentario.
A veces lo que compartimos también despierta a otros. Suscríbete si sientes que aquí tu espíritu encontró una palabra que ya conocía. Y prepárate, porque en nuestro próximo encuentro cruzaremos juntos ese umbral para descubrir lo que los espíritus revelaron sobre los primeros instantes del despertar al otro lado.